Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playings. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de información. Y es que este vídeo lo estoy grabando justo cuando me he enterado que ha salido esto. Y es que sí, tengo una noticia mala que daros, pero otra buena, porque vamos a ver el keyart de Lost Colony que ya ha sido revelado y hemos visto nuevas criaturitas que tienen muy pero que muy buena pinta. Vamos a analizar la imagen, os voy a dar toda la información de cuándo llega finalmente Lost Colony, y es que sí, las sospechas que teníamos todos, la verdad que por desgracia han surtido efecto, ¿no? Y es que Lost Colony se ha atrasado. Ya sabéis que principalmente iba a ser el día 16 de diciembre, pues bueno, se ha atrasado 2 días más y llegará el 18 de diciembre. 2 días yo creo que no pasa nada, de hecho ya hay una hora en la cual va a salir, que de hecho aquí en Europa nos viene bien, pero a la gente que trabaje no mucho. También de fondo estaréis escuchando la música de Gareth Cooker, el tema principal de Lost Colony, que la verdad pelos de punta con cada pieza que crea Gareth Cooker, de verdad es una masterpiece. Dicho esto, dentro de imagen voy a daros toda la información y luego analizaremos todo lo que sale en la imagen. Y una rápida actualización sobre el lanzamiento del mapa Lost Colony. Estamos retrasando el lanzamiento 2 días para asegurarnos de que podamos darle los toques finales y finalizar el lanzamiento en cada plataforma para garantizar que tus primeros pasos en Lost Colony se sientan lo suficientemente épicos. El equipo está muy entusiasmado con el paquete de expansión. Ha habido una exploración ambiciosa en muchas áreas nuevas y diferentes de juego y narración, y está repleto de contenido. Esta breve extensión nos da tiempo para pulir los bordes cubiertos de escarcha antes de embarcarte en un reino de ciencia avanzada, belleza sublime y horror gótico, y no podemos esperar a que te sumerjas allí. Ojito con esto que se viene. Ark Lost Colony ahora se lanzará el 18 de diciembre a las 12 p.m. hora del Pacífico. Podéis poner en Google 12 p.m. hora del Pacífico para ajustar a vuestra franja horaria. Aquí en España saldrá como a las 9 de la noche del jueves, ¿vale? Porque esto sale un martes, creo, 16 de diciembre. Y sí, ahora sale el 18 jueves a las 9 de la noche hora española. De hecho, justo a esa hora estaremos en directo porque haremos un waiting room de Lost Colony en la plataforma morada, lo tenéis abajo en la descripción, y en ese directo pues veremos todas las nuevas criaturas, grabaré también mucho contenido para que tengáis los próximos días y demás, aunque si me dará tiempo justo ese día, aunque lo subiré un poco más tarde para la gente de aquí de España, pues lo veréis el próximo día porque subiré cositas también. Así que dicho esto, importante, día 18 de diciembre, jueves a las 12 p.m. hora del Pacífico, que aquí en España son las 9 de la noche. Así que nada, a esa hora estaremos por el canal de directos, la plataforma morada, ahí grabando todo el contenido futuro también de Lost Colony, o al menos lo que me dé tiempo, porque al día siguiente volveré a enchufar directo para ver más cosas del mapa, ver cositas de Lost Colony, porque habrá muchas cosas que hay que descubrir, y bueno, veremos todo por ahí en directo. Ahora sí, no me ando más por las ramas, ahora tenéis la imagen en pantalla del keyart oficial de Lost Colony. Mirad qué cosas más bonitas de criaturas que tenemos tanto en la zona de la izquierda como en la zona de la derecha. Tenemos el bien contra el mal, y de hecho a mí se me van los ojos a una criatura en concreto. Adivinad cuál es. Sí, es ese Shenlong, ese dragón que tenemos, parece un dragón chino ahí a la izquierda, ¿no? Con 2 supervivientes con armadura Tekken montado encima de sus cuernos, y la verdad que me recuerda mucho al dragón de la historia interminable, o sea, me parece una auténtica locura el diseño de esta criatura. Justo debajo tenemos la evolución divina de lo que sería el Balewind, justo debajo tenemos también un Balewind con una criaturita chiquitita también ahí en sus lombos, ¿no? Que es como una especie de, parece como un Noglin, ¿no? Pero veremos a ver de qué trata esta criatura en concreto, porque igual tiene algo que ver con los tentáculos que aparecen ahí de fondo en pantalla y todo eso, y la verdad que parece bastante mona, bastante apechuchable. De hecho, fijaros arriba a la izquierda del keyart, justo esa arca que veis, esa estructura, es el arca de Aberration que ha chocado contra el suelo. De hecho, qué casualidad que está justo al lado de lo que sería la ciudad de Arad Prime, ¿no? Que como veis pues tiene como una especie de cúpula que lo recubre, ¿no? Para evitar el peligro de cualquier amenaza que vaya por ellos, porque ya vimos que el científico loco que estaba experimentando con los osidones pues dijo que tenían que crear a los osidones
para tener a raya a los titanes, cosa que luego pues el Osidón no tiene a raya a los titanes, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Justo en la parte de la derecha tenemos la evolución también oscura de lo que sería el Balewind, ¿no? Que es el Malwyn, ahí lo tenemos. También vemos como una especie de supervivientes un pelín raros, ¿no? Con esas alas que parecen gárgolas. Vemos también a gárgolas y arriba a la derecha que parecen vampiros, ¿no? Otro vampiro abajo a la derecha. Vemos también un arco, que ese será un arco tech o será un arco, alguna skin o algo, un arma nueva que tendremos también de parte de estos NPCs, ¿no? Que ya sabéis que estos NPCs pues tendrán sus puestecitos por el mapa y nosotros los tendremos que raidear para conseguir botín o a saber qué podemos conseguir ahí, ¿no? También vemos Osidones, ese tameo que ahora cuesta un montón y que nos deja calvos. Vemos también a supervivientes infectados en toda la parte del medio, ¿no? En esta brecha con unos cuantos tentaculitos por ahí. Y vemos también, muy importante, vemos en la parte de la izquierda vemos tanto a Elena Walker como a Mika, y en la parte de la derecha vemos al Lost King y a la Lost Queen, que si nos fijamos bien en la Lost Queen ya podemos saber quién va a ser la Lost Queen, ¿no? No os quiero hacer spoiler, aunque ya lo he dicho en varios vídeos como tal, pero yo ya sé quién es esta Lost Queen porque ya se filtró hace mucho tiempo y la verdad que es que quiero saber el lore del por qué se ha transformado y del por qué ahora está a manos de Lost King, ¿no? Pero no quiero hacer mucho spoiler, empieza por D y acaba por A. Podéis dejar vuestras teorías abajo en los comentarios, pero a mí me parece una auténtica locura que esperemos luego equivocarnos, ¿no? Pero todo indica que va a ser esa personita. Y también vemos en la parte de arriba a la derecha pues una especie de gárgola, ¿no? Que yo creo que a lo mejor no se pueden montar, aunque sí es cierto que tienen como la armadura que tiene el Osidón, así que igual sí tiene montura y sí se puede domesticar y se puede montar. De hecho tenemos tres nuevas criaturas que serían las gárgolas, aunque ya las hemos visto, ¿no? La criatura chiquitita esta de debajo de la izquierda, ¿no? Y también el Shenlong, que para mí yo creo que es la mejor criatura de toda la expansión. Ojalá sea una criatura fácil de tamear porque parece bastante larga, ¿no? Como veis hace como una especie de... tiene como un movimiento serpentino, ¿no? Con lo cual es bastante grande. Así que veremos a ver cómo se llama esta criatura, si sale algún dossier o cómo se llama la criatura y todo eso en el Community Crunch que sacarán dentro de hora y media, porque lo estoy grabando a las 12:30 de la noche. Pues básicamente lo tendréis mañana, ¿vale? O si no, luego más tarde en otro vídeo, porque en este vídeo vamos a analizar todo lo que sale aquí. Me he estado fijando también en nuevas armas y demás. No veo nuevas armas como tal. A lo mejor sí es cierto que veo como una especie de cepo en el superviviente que tiene las alas, ¿no? Tiene un rifle, un sniper. Luego en la parte de la izquierda vemos la lanza T, que no. También vemos como una especie de espadas, ¿no? Que lo mismo estos eran skins. De hecho, la skin que tiene el superviviente que tiene la espada ahí que parece la del Doom, esa ya la tenemos, si mal no recuerdo. No, que ya no lo dieron con el pase de expansión de Lost Colony. Con lo cual creo que no me dejo nada en el tintero con este Keyart. La verdad que me parece una auténtica locura. Me flipa la canción. De hecho, me pone los pelos de punta. Y veremos a ver el día 18 todo lo de Lost Colony. De hecho, en un día no me va a dar tiempo a ver todo lo de Lost Colony. Así que iréis teniendo poco a poco el contenido en el canal. Ya sabéis cómo funciono yo, ¿no? 2 vídeos diarios o 3. Y así sucesivamente hasta que veamos todo el contenido de Lost Colony. De hecho, deciroslos cómo tamear pues vendrán un pelín más tarde, porque tendré que investigar cómo se tamean, cómo evolucionan los Balewind y todo eso, porque va a ser una auténtica locura. Así que os vuelvo a repetir, Lost Colony se retrasa hasta el día 18, jueves de diciembre a las 12 p.m. hora del Pacífico, aquí en España a las 9 de la noche, y estaremos en la plataforma morada haciendo un waiting room. Abriré como a las 8:30 o así para esperar a ver cuándo sale Lost Colony y esperemos poder probar el mapa y ver todas las nuevas criaturas, porque vais a tener todo el contenido como cada expansión aquí en el canal. Si quieres, si eres nuevo y todavía no estás suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo de Lost Colony. Me gustaría muchísimo que me dejaseis cuál es vuestra criatura favorita de lo que habéis visto en el Keyart de Lost Colony abajo en los comentarios, y proponerme también nombres para el Shenlong también abajo en los comentarios. De todas las criaturas, proponerme nombres ahí en los comentarios para ver que estáis activos. También agradecería muchísimo que reventaréis el botón de la suscríbete si no lo estás, porque cuando salga Lost Colony el día 18 vais a tener un aluvión de contenido que no os hacéis una idea. Así que nada, no tengo nada más que comentar. Si sale algo de información luego en el Community Crunch la tendréis mañana o luego más tarde. Que tengáis un excelente fin de semanita y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.